Buenas tardes, estimado profesor. Me es grato saludarlo y presentarle el trabajo final acerca de la cizalla manual realizado por el Grupo 3, conformado por César Bardales, Ángel Ferruso, José Magallanes, Lenín Marocho, Ian Vázquez y mi persona Jorge Villasante. La cizalla es una herramienta manual para cortar papel, plástico, madera o metal, todas de poco espesor. Esta herramienta posee dos cuchillas, una colocada en la corredora y otra al borde de la mesa de trabajo. Estas dos se juntan aplicando una fuerza en el mango o palanca, presionando la superficie a cortar hasta que se corte en dos. La primera pieza a analizar será la mesa. Utilizaremos para esta un acero inoxidable para alargar su tiempo de vida y la dureza del material. Después de una pequeña investigación llegamos a la conclusión de que utilizaremos el tipo de acero inoxidable 310 IC debido a que este presenta mejores características y más completas de las que presentan otros tipos parecidos. Entre ellas, es uno de los aceros más comunes con la capacidad de ser utilizado en una variedad de aplicaciones, propiedades superiores resistentes a la corrosión, asimismo propiedades no magnéticas, resistencia alta a los arañazos y muchas opciones de acabado, entre ellas pulido, biselado, entre otros. En cuanto a la selección del método de fabricación que optimice la producción, nos encontramos con varios en realidad. El primero de ellos es el laminado para poder obtener el espesor deseado de las láminas tanto para las patas como para el tablero. Después de ello se procede a hacer un cortado para obtener el tamaño final del cual van a estar hechas las patas y el tablero mencionados. Posterior a ello, estas son dobladas en los bordes para tener la estabilidad en las patas, en la base, y evitar esquinas peligrosas en la parte superior. Por otro lado se encuentran los perfiles que brindan soporte a la mesa, como se mencionó antes, en los bordes, tanto en las patas como en la estructura misma del tablero, se encuentran estas estructuras. Asimismo, se encuentran al borde de las ranuras. Estas ranuras son realizadas por el proceso de fresado. Eh, Finalmente, para unir todas estas piezas, es decir, las patas, el tablero y las estructuras estas de soporte, se utilizará la soldadura fuerte, la cual permite alta resistencia a esfuerzos en el producto final. En cuanto al diagrama de operaciones del proceso, el DOP, nos encontramos con el laminado, como ya mencionamos, la fundición de acero inoxidable, las planchas de acero y los tubos cuadrados, que son todas las partes que componen la mesa, son cortados todos y luego son doblados para posteriormente ser unidos mediante la soldadura de SMAO y finalmente se tiene el ensablado de la pieza final, la mesa. En cuanto a los principales equipos, máquinas e instrumentos para utilizar el proceso de fabricación de la mesa, tenemos el laminado, posterior a ello tenemos el cortado, tenemos el fresado, como vemos ahí, tenemos una máquina de dobladora y finalmente tenemos una soldadora ahí eléctrica. Para estimar los costos de fabricación de cada componente hemos hecho una tabla en la que estimamos cada proceso y cuánto cuesta por día o por unidades, por ejemplo, el doblado, el soldado, el corte, la fundición, el laminado y por último los costos de cada material, las planchas de acero, los tubos de acero y los electrodos. El coste total va a ser de 2.180 para la mesa. Como conclusión tenemos que se debe utilizar acero inoxidable de 310 IC para la resistencia a la tensión de corte que se utilizará por la cizalla. De esto debido a que en la mesa tiene que soportar tanto el peso mismo de la mesa como el material que va encima y las fuerzas de corte que van a aplicarse por la cizalla. Asimismo, será necesaria una alta resistencia a la corrosión debido a que el ambiente húmedo en el que está expuesto, como también el tacto humano constante. Asimismo, poder mantener el filo de la cizalla es fundamental, por lo que el material es de suma importancia. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy José Magallanes y le presento la pieza número 5, que es la cuchilla fija. Esta cuchilla junto con la cuchilla móvil son las encargadas de realizar el corte en la mesa y uno de los aceros recomendados para este tipo de herramienta es el F521, el cual es un acero muy duro y que presenta una mínima variación dimensional. Esto hace que sea denominado un acero indeformable y sea el recomendado para este tipo de trabajos de corte. Para poder trabajar este tipo de acero se recomienda usar el forjado en matriz cerrada, ya que permite elevar la dureza, la tenacidad y la resistencia a la fatiga, el cual es lo que este tipo de herramienta requiere, ya que estará en constante proceso de fricción. Bueno, también este proceso nos permite realizar este producto de manera uniforme, ya que se cuenta con una matriz.
Bueno, este es el diagrama de operaciones de proceso. Este acero ingresará como material bruto y pasará por el proceso de calentamiento y luego de estar caliente ya pasará a la forja. Una vez salida de la forja ya viene el proceso de templado y revenido para pasar posteriormente por una inspección. Una vez ya enfriado el metal y ya habiendo adquirido las características correspondientes, pasará por el proceso de taladrado para realizar los agujeros por los cuales se sujetará a la mesa y finalmente por un pulido. Los principales equipos que fueron utilizados para este proceso son ya los mencionados, por ejemplo, el horno de calentamiento, la máquina de forja y el taladro. Bueno, el costo de fabricación de una de estas cuchillas viene a ser estimado de esta manera: el uso del horno, una matriz de forja, el costo del mismo material, el uso del taladro y un desgaste, capaz una broca, y finalmente el pulido, dando un total de 450 soles. Bueno, en conclusión, para la fabricación de este tipo de herramientas se requiere un acero que sea muy duro y tenga una alta resistencia a la fatiga. Y también considerar que, bueno, también la hoja anterior, la cuchilla móvil, debe tener estas mismas características para poder realizar un buen proceso de corte. Y siempre respetar los límites mecánicos que tengan estas piezas para no terminar dañando la misma pieza o a la plancha metálica al cortar. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ian Vázquez y hoy día le voy a presentar la pieza número 6 de contrapeso. El ítem A, que dice el material que se utiliza para su fabricación, que garantice la calidad y función de componente. Bueno, la función de componente, como se sabe, es la de salvaguardar el peso que puede tener la cizalla en caso de seguridad. Digamos como que un caso se podría cortar la persona que lo está usando de casualidad. Entonces, es por ello que sirve muchas veces para la seguridad de varias piezas mecánicas. Se escogió este tipo de pieza debido a que al no estar en contacto humano muy seguido, esta va a tener solamente una resistencia de corrosión al ambiente, la suficiente para que sea de este tipo de serie, ya que a comparación de la serie 300, la serie 300 va a estar a mucho contacto del agua, más seguido de lo que estará esta pieza. Asimismo, se recomienda usar porque eh, contribuye a un bajo costo y a tener una buena resistencia a soldaduras de alta temperatura. Bueno, prosiguiendo con el ítem B, la selección de métodos de fabricación que optimice la producción. Bueno, se sabe que como es la pieza más sencilla, es la más fácil de fabricación y también va a tener un solo proceso. Y bueno, en este caso, de las distintas formas que se podrían haber dado, hemos escogido el proceso de fundición para obtener este tipo de pieza, ya que permite aplanar el bloque de manera exacta y por más rebaba que se podría obtener, esta se puede facilitar con un corte limpio en pleno proceso cuando termine la fundición. Y asimismo se puede utilizar una máquina genérica para ello. Bueno, prosiguiendo con el ítem C, el diagrama de operaciones del proceso. Bueno, ya habíamos mencionado que se podría utilizar la fundición del acero inoxidable 206, ¿no? Para ello, se va a tener que amoldar la arena a la medida requerida y pulir el acabado, por si acaso podría generarse rebaba. Entonces obtenemos la pieza de forma única y esta la vamos a ensamblar con el resto de piezas de la mesa. Entonces, prosiguiendo después al ítem D, los principales equipos que se van a utilizar. Se utiliza un horno de calentamiento y una matriz de forjado de dado abierto para poder realizar este proceso de recalcado. Bueno, ahora vamos a escoger la estimación de costos, que sería el ítem E, y estas se van a separar en dos tipos de costos, ¿no? Tanto para los servicios y para los materiales. Dentro de los servicios tenemos a la fundición o el calentamiento del horno para la fundición de la pieza y el recalcado. Asimismo, dentro de los materiales va a tener el bloque de acero inoxidable 206. Entonces,
La cantidad de veces que se va a pedir este tipo de servicios o este tipo de servicios, tanto para el calentamiento de la pieza o recalcado, van a ser de 5 veces por día. Y asimismo el bloque de acero va a ser 200, donde el calentamiento del horno nos va a costar 100 soles diarios, el recalcado 150 y los materiales van a ser una aproximado de 600 soles, llegando a un total de 850 soles, según lo estimado por nuestro propio grupo. Asimismo, concluimos que debido a que el contrapeso eh, no estará en contacto humano continuo, lo que producirá una resistencia mucho menor a la corrosión, se debería escoger el acero inoxidable 206, porque solamente estará sometida a la humedad que brinda el ambiente. Asimismo, como se mencionó también anteriormente, la pieza es clave para salvaguardar la seguridad del operador o de las personas que llegan a utilizar por alquiler de este tipo de mesa de trabajo. Eso sería todo, muchas gracias y gracias por su atención.